El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ante todo quisiera expresar nuestro agradecimiento a su eminencia, el cardenal Poli, por su presencia aquí, que hace más solemne y más bella esta celebración y que denota la atención de la Iglesia de Argentina y en particular de esta arquidiócesis por la presencia de estas reliquias del corazón de San Pío en medio de nosotros. Realmente hemos podido constatar en estos días que la Argentina ama al Padre Pío. En todas partes hemos podido ver multitudes de personas, de fieles, que han deseado venerar y confiar al Padre Pío sus inquietudes, problemas, angustias, gracias. Es un momento de gracia particular que estamos viviendo. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Fue compañero de San Pablo en su primer viaje apostólico y lo acompañó también a Roma, corazón del mundo de aquella época. Fue también discípulo de San Pedro y en su evangelio nos transmite justamente las enseñanzas del apóstol Pedro. Esta fiesta, la fiesta de los apóstoles, como de los evangelistas, es celebrada con particular solemnidad e importancia para la Iglesia, porque nuestra fe se basa sobre el testimonio de los apóstoles. Ellos nos han testimoniado la verdadera fe, la fe de Cristo. Son los que han conocido al Cristo, que han vivido con Él esos 3 años de vida pública, pero sobre todo que han encontrado al Cristo resucitado. Hemos escuchado el Evangelio como Jesús resucitado manda: vayan a todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Por tanto, la Iglesia
reserva a los apóstoles, a los evangelistas, una particular devoción y solemnidad. Y esta solemnidad nos recuerda una verdad muy importante, que tal vez muchas veces olvidamos, que en virtud del bautismo no solo somos hijos de Dios, es que ya mucho, pero somos también miembros de la Iglesia. Y la Iglesia, San Pablo la compara a un cuerpo humano, en la que Cristo es la cabeza y nosotros, cada bautizado, es miembro de este cuerpo. Y cada miembro tiene su función, como así en el cuerpo humano, cada miembro tiene su función. También en la Iglesia somos todos cuerpo de Cristo, pero cada miembro tiene su función. Una única Iglesia, pero enriquecida por los carismas del Espíritu, que derrama estos carismas para que cada uno en la Iglesia cumpla esa misión que el Señor le ha confiado. Cada uno de nosotros pertenecemos a la Iglesia, somos miembros de la Iglesia. Y esto muchas veces lo olvidamos. ¿Cuántas veces también nosotros los cristianos estamos siempre prontos a criticar, a juzgar a la Iglesia como que fuera algo externo a nosotros? No nos damos cuenta que nosotros somos parte de la Iglesia y que nuestros pecados son, como decía algún autor, arrugas en el rostro de la Iglesia, que es también la esposa de Cristo. Y nuestras virtudes hacen la Iglesia más santa. El Padre Pío, queridos hermanos, tenía muy clara esta verdad. Él se sintió siempre partícipe de la Iglesia, ministro de la Iglesia. Él que fue ordenado sacerdote en modo anticipado porque se temía que su salud no le iba a permitir vivir mucho tiempo, y a los 23 años Padre Pío era ya sacerdote y vivió hasta los 81. Los médicos a veces se equivocan, gracias a Dios. Y bueno, 81 años de vida, mejor dicho podríamos decir, 60 años de vida sacerdotal plena, ejercicio pleno de su ministerio a favor de la Iglesia, para la gloria de Dios y para la salvación de los hermanos. Ciertamente el Padre Pío tuvo una relación un poco conflictiva con la Iglesia. Sabemos todos que la Iglesia suele poner a prueba a esos hombres muy carismáticos como el Padre Pío. Se temía que pudiera haber engaño, que pudiera haber algún tipo de error. Y por eso la Iglesia siempre trató al Padre Pío con una cierta dureza, una cierta... por lo que la Iglesia en toda su vida, casi hasta los umbrales de su muerte, le puso al Padre Pío en prueba y también medidas restrictivas que hicieron mucho sufrir al Padre Pío. Pero esto, Padre Pío tenía claro que era algo que Dios permitía y él lo aceptaba con humildad, como hemos escuchado en la primera lectura del apóstol Pedro, que cada uno se revista de sentimientos de humildad con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. El Padre Pío ha sido un hombre humilde y ha aceptado con humildad incluso las medidas más injustas que lo han hecho mucho sufrir, pero lo ha hecho con el espíritu de fe de quien sabe que todo, como dice San Pablo, concurre al bien de los que aman a Dios. El Padre Pío sufrió mucho, es cierto, pero amó a la Iglesia. Yo creo que esto sea una de las enseñanzas más actuales y más importantes del Padre Pío, porque su amor a Cristo, su amor a la Virgen, su amor a la Eucaristía, eso creo que sea bastante evidente y que no necesite particular comentario. Sin embargo, el amor a la Iglesia, a una Iglesia que para él fue madre, pero al mismo tiempo lo puso muy a la prueba, creo que sea una de las enseñanzas más actuales para nosotros, hijos espirituales, devotos del Padre Pío. El Padre Pío enseñaba a amar a la Iglesia. Hay una carta que él escribió a una hija espiritual en la que la exhorta a agradecerle todos los días a Dios porque era miembro de la Iglesia, porque en virtud del bautismo y de la Eucaristía era un miembro de la Iglesia. Agradece a Dios, bendice al Señor, recita diariamente el credo para renovar tu fe en este don de ser parte de este misterio
de la Iglesia. El Padre Pío sufrió, como decíamos, y en particular en 2 años particulares, 1931-1933. Le fue impedido celebrar la misa públicamente, confesar a los fieles, escribir o recibir cartas de sus directores espirituales y de otras personas, encontrar cualquier persona externa a la comunidad. Padre Pío vivió segregado por 2 años dentro del convento. Nunca recriminó, nunca se rebeló, nunca profirió una palabra de queja o de lamento, aceptó humildemente esa humillación. Se dice, no sé si es cierto, lo he sentido recientemente, que cuando el Papa Pío XI en ese momento estaba por firmar este decreto, ese decreto contenía también la prohibición de celebrar misa privadamente, y que el Padre Pío se haya presentado en bilocación en el estudio del Papa, se haya arrodillado, besado los pies del Papa y haya dicho: su santidad, esto no, esto no, esto no. Porque el Padre Pío no hubiera podido vivir sin la Eucaristía. El Papa hizo marcha para atrás, le permitió la celebración privada. Y bien, el Padre Pío aceptó esto con humildad. A pesar de que era una humillación en aquel tiempo, esta medida se aplicaba a los sacerdotes de mala conducta moral. Una realidad que hoy está lamentablemente muy presente. Y el Padre Pío aceptó, a pesar de ser inocente, esa medida. ¿Y a quién quiso defenderlo? Publicando documentos secretos que ponían de manifiesto la mala fe y la mala conducta moral de algunas personas que lo habían denunciado y condenado. El Padre Pío le dijo: no te le permitas, si publicas esto no me verás nunca más, porque la Iglesia, aun cuando te golpea, es tu madre y la debes amar. Yo creo que esta enseñanza del Padre Pío sea muy importante, sobre todo para nuestros tiempos. El Padre Pío ha amado a la Iglesia, ha servido a la Iglesia, nunca pensó de abandonar la Iglesia, porque la Iglesia no lo trataba bien. Siguió en la obediencia, en la humildad, en el sacrificio, sabiendo que todo era disposición de la providencia de Dios. Hay un episodio muy simpático que quisiera contarles de la vida del Padre Pío. En los años del Concilio Vaticano II, el Padre Pío lógicamente no tenía ni tiempo ni posibilidades de seguir los debates del concilio, y le habían referido que los obispos, perdóneme, Su Eminencia, no amaban a la Virgen. ¿Por qué? Porque se había escrito un documento sobre la Virgen María que los obispos rechazaron. Dijeron: no, vamos a hablar de la Virgen dentro del discurso sobre la Iglesia. Justamente la Virgen es miembro excelente de la Iglesia. Pero claro, Padre Pío sintió esto: los obispos no aman a la Iglesia. Bueno, un domingo en que los obispos tenían libre, un grupo de obispos se presentaron a visitar al Padre Pío. El Padre Pío, que no tenía muchos pelos en la lengua, fue a saludarlos y les dijo: realmente yo no tendría que saludarlos, porque ustedes no aman a la Virgen. Se dio media vuelta y se fue. Los frailes pobres quedaron que no sabían cómo arreglar esa situación. Bueno, lo cierto es que de noche el Padre Pío empezó a sentir escrúpulos y empezó a preguntar: ¿dónde están los obispos? Padre Pío, están descansando, han hecho un largo viaje, están en una zona muy alejada de aquí. No, llévenme donde los obispos. Padre, mañana, hoy no es, por favor, llévenme donde los obispos. Padre Pío no caminaba, caminaba con una silla de ruedas. Bueno, se hizo acompañar, subiendo escaleras, ascensores, corredores, llegó hasta la habitación de los obispos, le golpeó a la puerta a cada uno de ellos, se bajó de la silla de ruedas y se puso de rodillas y pidió perdón a cada uno de los obispos, porque sentía que él había tenido un comportamiento no, acorde a su amor a la Iglesia. Y esto nos enseña que debemos amar a la Iglesia y debemos amar a los pastores, que son los verdaderos maestros de la fe. Y al final de su vida, y concluyo, el Padre Pío, yo creo, es una convicción mía personal, que no he leído en ninguna parte, que puede ser que no sea justa, pero me parece que sí es cierto. El Padre Pío, 11 días antes de morir,
escribió una carta al Papa Pablo VI, el Papa que ha amado mucho al Padre Pío, diciendo el Papa Pablo VI, unos meses antes, en el mes de julio del 68, había escrito la carta encíclica Humane Vitae, que hablaba de la doctrina católica sobre el amor conyugal, la vida familiar, en fin, confirmando lo que era la doctrina tradicional de la Iglesia. Hubo una reacción un poco negativa en la Iglesia de muchos que esperaban grandes novedades y se sintieron frustrados, y el Papa estaba sufriendo mucho por esto. Los frailes iban al capítulo general en Roma, y entonces el Padre Pío aprovechó esta ocasión para escribir una carta al Papa Pablo VI, diciéndole, prometiéndole, en nombre de todos los capuchinos, como era tradición de la orden, plena obediencia y docilidad a su enseñanza, agradeciéndole por la gran enseñanza que había impartido a la Iglesia. Yo creo que entre líneas el Padre Pío ofrece su vida por la Iglesia y por el Papa. 11 días después, el Padre Pío dejó este mundo para ir al cielo. Yo creo que el Padre Pío concluyó su vida con un acto de amor, de obediencia a la Iglesia, que es un legado, un testamento para nosotros. Y ahora, queridos hermanos, hoy que el Padre Pío está aquí, que somos tan numerosos y que nos sentimos realmente Iglesia, creo que hoy el Padre Pío nos pide esto, que amemos a Cristo, que amemos a la Virgen María, que amemos a la Eucaristía, que era el sacramento del que Él sacaba la fuerza, la gracia para su servicio, para su ministerio incansable a favor de las almas, y al mismo tiempo que amemos a la Iglesia. El Padre Pío tenía el sentido del valor de todas las almas que el Señor le había confiado. Concluyo ahora sí, contando otro episodio muy significativo. El Padre Pío estaba muy anciano, no caminaba más, estaba muy, venido a menos en su salud, y un hijo espiritual, que era un médico del hospital Casa Sollievo, lo acompañaba con la silla de ruedas, le iba contando cosas alegres para que él se alegrara, que tenían que ver con el hospital, diciendo: hemos comprado maquinarias nuevas, hemos abierto salas nuevas, hay médicos nuevos, todas cosas bonitas para que el Padre Pío se alegrara. A un cierto punto pasan frente a una ventana desde donde se divisaba la fachada de este hospital que él había construido con tanto sacrificio, con tanto amor, y que era la obra que él amaba más, el hospital Casa Alivio del Sufrimiento. A un cierto punto el Padre Pío le hizo seña que se detuviera y le dijo: mira, si tuviera que ponerle fuego a la Casa Sollievo, al hospital, por salvar una alma sola, lo haría. Y eso nos dice con cuánto amor, con cuánto sacrificio, con cuánta entrega y dedicación el Padre Pío dedicó todo su ministerio al servicio de la Iglesia, al servicio de las almas. Queridos hermanos, Padre Pío se está por ir. Hoy es la última tarde aquí en Buenos Aires. Mañana, si Dios quiere, volaremos para Italia. Bueno, el Padre Pío ha querido venir a la Argentina, indudablemente. No sé los motivos, pero ha querido venir. Y creo que va a derramar muchas gracias, muchas bendiciones en esta iglesia, en esta comunidad. Le pedimos a Él que siga intercediendo por nosotros, que siga intercediendo por esta iglesia de la Argentina, por el Papa Francisco, que recientemente ha visitado nuestro santuario de San Giovanni Rotondo, ha venerado el cuerpo de Padre Pío, que siga orando por los enfermos, por las situaciones difíciles, por las familias, por toda esa realidad de sufrimiento que llevamos en el corazón. El Padre Pío ha querido venir aquí seguramente para derramar esas gracias, para interceder por todos nosotros. Y que esta visita no sea, como se dice, algo pasajero que después se olvida, que deje un sello profundo en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos acerque más a la iglesia, a los sacramentos, a la vida de la gracia. El Padre Pío esto nos pide, lo he dicho 1000 veces, pero el Padre Pío solía decir a los hijos a quien le pedía ser su hijo espiritual: te acepto, pero no me hagas hacer papelones. Sé buen hijo de Dios y buen hijo de la iglesia, sé buen cristiano. Eso es lo que hoy el Padre Pío le dice a cada uno de ustedes. Confiésense frecuentemente, participen en la misa del domingo, amen a Cristo, amen a la iglesia, amen a
hermanos. Que este mensaje del Padre Pío pueda quedar imprimido en nuestro corazón y que podamos realmente ser buenos cristianos, esforzarnos por ser buenos cristianos, y así seguramente experimentaremos la protección y la intercesión de este santo que tanto ama las almas y que sigue intercediendo por nosotros ante el trono del Señor. Que así sea.